Pues la siguiente semana, del 5 al 8 de diciembre, es la Caravana de la Innovación por parte de FIRA, que son los fondos instituidos de relación con la agricultura acá en México, y va a ser un evento bastante interesante en el cual nosotros vamos a participar como Agronauta, vamos a estar ahí ayudándoles en el tema, vamos a exponer nuestro trabajo. ¿Cómo ves? Pues me parece que es un muy buen espacio para que los profesionales puedan compartir sus conocimientos y ya que es virtual, pues toda la gente pueda acceder a esa información. ¿Y por dónde tendríamos que inscribirnos? Hicieron una liga bien interesante, está en todas las redes sociales, se los voy a poner aquí abajo. El tema es caravanadelinovacion.com, ahí pueden encontrar todos los datos para inscribirse y es gratis, o sea, y es para dar a conocer todo lo que son las actividades del sector financiero y aparte innovación, va a haber una serie de conferencias, va a durar 4 días, pues ahí los esperamos, nos vemos por ahí, va a ser en Zoom. Perfecto. Entonces, bueno, recuerden la Caravana Innovación Tecnológica FIRA por Zoom. La inscripción está allí en la descripción que les vamos a dejar acá y es del 5 al 8 de diciembre. Nos vemos en la caravana. Sí, es gratis, ahí nos vemos. Hasta luego. Ahí nos vemos. Bye. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la producción agroalimentaria. Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación, autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos al agroverso. Bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura para traerle lo más vanguardista y relevante al productor agroalimentario. Mi nombre es Paula Rojas. Hola, Pau, yo soy Tonatiuh Quiñones, ¿cómo estás? Hola, Tona, ¿cómo estás? Creo bueno, que aquí ya listo. Sí, ya por lo menos lo decimos sin trabarnos tanto. Sí, pero también tienes que ver los agronautas, los agroescuchas, que este es el segundo intento de grabación de este episodio. El primero nos quedó muy feo. Sí, la verdad es que el sonido es súper importante para nosotros y la suerte no nos acompañó con el tema de sonido esta tarde, así que bueno, aquí estamos nuevamente porque creemos que el tema que les vamos a comentar, agroescuchas, es un claro ejemplo de cosas que se pueden trabajar en la agricultura y que van a beneficiar a todos los proyectos. Así que bueno, ¿y de qué vamos a hablar, Tona? Sí, creo que es un tema que tiene mucho de dónde cortar y es un tema muy importante para nosotros como agronautas, como biotecnólogos, como microbióloga, como profesionistas, porque vamos a hablar de microorganismos, pero creo que últimamente, este episodio vamos a hablar de 2 vertientes. En primera parte, vamos a hablar de la importancia de los microorganismos que tienen en la agricultura. Mucha gente habla de ellos, vamos a poner una experiencia, pero sobre todo creo que la parte bien interesante, lo que tú y yo hemos estado platicando, de las cosas que tenemos que tener en cuenta de los microorganismos. Creo que esa parte más importante, y ahí chéquenle bien, agroescuchas, porque tenemos una idea que debe de considerarse en el tema de uso de microorganismos, y por lo mismo fue como nos aventamos a hacer este episodio. Llevamos rato planeándolo, porque no sé muy bien microorganismos. Obviamente Paula es microbióloga, como todos saben, la microbióloga de cabecera de Agronauta, yo soy ingeniero biotecnólogo, y ya creo que puedo decirse que estoy ocupando mis conocimientos de biotecnología aplicada, aparte me han dado aquí de temas de bioingeniería aplicados al tema de los cultivos. Y esto me parece muy relevante, muy interesante, y sobre todo de que Pablo y yo discutimos esto muy a fondo, y los resultados que tenemos son buenos. Vamos a traer el caso de éxito que tenemos, que hicimos en conjunto, de parte del equipo Agronauta. Saludos a los que no están. Saludos, Gabo, saludos, Héctor. Este es club de todo y de microbiólogos. Pero bueno. Sí. Bueno, pero creo que definitivamente lo que estás diciendo, Tona, es súper importante.
porque a estas alturas del partido, después de confinamiento y después de esta situación que estamos pasando con el tema de guerras y de escasez de fertilizantes y de todos estos retos que se nos han venido presentando, hemos volteado a mirar una cosa que no la teníamos tan clara, y te lo digo desde la experiencia porque llevo más de 20 años trabajando en la parte de microbiología y hasta ahora está empezando a llegar el momento. Así que, bueno, una de las cosas que más preocupa, y creo que a eso va tu comentario, Tona, es que definitivamente se está hablando de microorganismos, pero hay que ser sumamente cuidadosos con esos aspectos, porque desde allí se hace mucho más difícil muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a hablar de esas situaciones, vamos a ver que es súper importante tener claridad qué vamos a hacer con los microorganismos y cómo trabajar con ellos. Sí, y sobre todo de que, bueno, dijiste una parte bien interesante del contexto, el contexto de la biotecnología y la agricultura, cómo está ahorita, sobre todo de que te están interrumpiendo, el tema de, viene una crisis alimentaria, bueno, una crisis de contenedores, una crisis de fertilizantes, y empezamos a utilizar insumos biológicos, se empezaron a utilizar. Ya se habían utilizado, y creo que ahorita es una parte de un choque de trenes de la agricultura regenerativa con los agroquímicos, y qué raro, se dieron cuenta de que los microorganismos juegan un papel bien importante, como lo estábamos platicando, en el tema de la agricultura. Esto es bien interesante porque el choque de trenes bueno, si ocupo microorganismos, no tengo suficiente fertilizante, empiezo a ocupar orgánicos, empiezo a ocupar bioles, compostas, todo esto, y empiezo a ocupar microorganismos como parte de el tema de la fertilización. Del manejo. Ajá. Incluso del manejo del cultivo. Ajá, sí. Yo he visto, por ejemplo, agricultores, agrónomos, gente técnica que en su vida había pensado, ahorita resulta que, ¿qué crees? Que ya estamos ocupando bacterias y ya es como parte de la receta. Y ese es el tema, ese es el problema que estoy viendo, que lo meten como si fuera una receta, cuando realmente es más complejo. Absolutamente tienes toda la razón, Tona. Y bueno, mira que cuando empezamos a hablar de microorganismos, hace mucho tiempo la gente nos tildaba como que, ¿y está loca qué, no? Pero el punto está en que cada vez toma más relevancia todo el tema de tener los microorganismos como una alternativa para mejorar toda la producción de cultivos, o sea, de proyectos agrícolas o de proyectos agropecuarios. Por ejemplo, de animalitos y de todos los procesos, porque los animales también hay que alimentarlos. Y básicamente, si damos el ejemplo de un ganadero, antes de ser ganadero es un agricultor, porque tiene que alimentar sus animales con pasto o con granos, que no sería lo ideal, pero bueno, son formas de producción. Pero cuando empezamos a notar todas estas alternativas, lo que tenemos que tener en cuenta es que los microorganismos son una alternativa, pero si la tenemos en cuenta bajo el mismo modelo de la agricultura convencional, vamos a tener un reto más adelante que superar. Y es que esto no se trata de recetas. Y no podemos pensar que una cosa funciona por separado. Y aquí viene, porque no es lo uno ni lo otro. Dilo tuyo. Exactamente, dilo tuyo. Porque el tema es que cuando nosotros empezamos a hablar de un ecosistema, tenemos que tener en cuenta que todos esos factores cuentan, no solamente el suelo, no solamente la parte hídrica, no solamente la parte de sol, de arbences que están allí, los microorganismos, los insectos, las aves que están allí, o sea, todo es importante y deberíamos tomarlo en cuenta. Y cuando hablamos de microorganismos, vemos que todos son buenos, a pesar de que pensábamos que según muchos cuando se empezó a hablar hace mucho tiempo de microorganismos, pensábamos que eran los causantes de enfermedades, porque fue así como los encontraron y se relacionó directamente, y más aún se siguen relacionando. Y es que los microorganismos no son buenos ni malos,
simplemente son microorganismos y cumplen una labor fundamental en cada ecosistema. Sí, y también puedo decir, Pablo, están equilibrados. Yo, por ejemplo, reprobé la materia de fitopatología en la prepa. Ya era terapeuta agrobiólogo y me puse muy fuerte a estudiar sobre este tema. Y todo versaba hacia el efecto negativo que tienen algunos microorganismos, pero me di cuenta después que siempre creímos que las enfermedades eran causadas por un microorganismo. Y creo que ahora se tiene que pensar de otra forma, y es el tema que te he escuchado a ti. Vamos a hablar en este episodio. A mí se me hace muy interesante que las enfermedades en las plantas parten de varias cosas, y entre ellas un desequilibrio. Y eso creo que creo que también para el ser humano funciona, pero no me voy a meter en ese tema. El desequilibrio, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿te parece? Sí, me parece que haciendo, digamos que mostrándole a los agroescuchas, para quienes van a vernos en el video podcast o para las personas que nos escuchen, vamos a contarles de un ejemplo que de repente puede sonar simple, pero cuando empezamos a analizar cada aspecto, nos vamos a dar cuenta que cada proyecto tiene 1.000.000 de variables y que además cuando trabajamos con organismos vivos, todo es dinámico. Entonces, hay que ser, digamos que conscientes del uso de todas las herramientas, de todas las técnicas, de las tecnologías que hacemos y sacarle el máximo provecho, que es lo que necesitamos para hablar de sustentabilidad. Sí, de sustentabilidad y sobre todo de efectividad y de una producción mucho más eficiente. Yo no soy tan sustentable, soy más eficiente. Me gusta más pensar en eficiencia. Es que el tema de sustentabilidad está basado sobre la eficiencia de algo. Sí, porque eficacia y eficiencia no son lo mismo. Donde esté. pero bueno. Pues tú eres el ingeniero. Sí, fíjate que yo veo temas de, bueno, lo que voy a enseñar un poquito fue lo que pasó. Vamos para allá, ¿te parece? En este caso les vamos a enseñar un proyecto que hicimos los agronautas y creo que hay varias preguntas aquí que podemos resolver y obviamente no es la panacea, pero pues me parece una gran ejemplo de lo que está pasando, ¿no, Pablo? Los que, ahora sí como nota, los que no estén viéndolo, pueden verlo en YouTube pronto o pueden verlo mismo en Spotify o se los vamos a intentar de explicar a fondo, ¿no? Ajá. ¿Vale? Sí, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Estamos trabajando con un productor que hace lechuga de especialidad, en un momento lo hace en tubos lo hacía, ya no lo hace en tubos de hidroponía, en sistema NFT, tiene una productividad, en aquel entonces tenía una productividad de más o menos 400 a 500 lechugas a la semana, un invernadero pequeño, como parte del proyecto que íbamos a estar creciendo, era como que su piloto, que ya tenía funcionando bastante bien, pero como pueden ver aquí, pues las lechugas bastante sanas, una raíz sana, en este caso de la hidroponía, es como fideos, como dice Memo, que se vea como fideos, pues está bien alimentada. El tema aquí de los tubos estos de NFT, que a mí ya no me gustan, porque ya aprendí que hay nuevas técnicas, es que se limitan mucho y el agua tiende a tener problemas de oxigenación. Primer punto, chequenlo bien este tema. Paso al siguiente paso. Miren, de repente un día empezamos a tener problemas de una enfermedad que se estaba comiendo, que es muy común en sistemas hidropónicos. Esta enfermedad se llama Phytium. Se podía hacer botrytis, pudrimiento de la raíz, le llaman de muchas formas. Yo esto se los digo porque lo tuve que investigar. De repente el productor me dice, mira, me encontré este problema. Ella lo había tenido presente y lo estaba resolviendo. Primero lo resolvía con agua oxigenada. El tema de la agua oxigenada es que matas todo. Con peróxido de hidrógeno, sí. Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, matas todo. Es como si le aplicaras un desinfectante, un jabón un gel desinfectante a todas las... Un cuaternario. Y si lo matas, bueno, no, el cuaternario sería otra, porque eso no mata todo. Pero sí, en este caso sí. Ok. Entonces, en este caso lo que pasa aquí es que se muere la raíz, ¿no? Siguiente paso, o sea, se muere toda la microbiota y sí funcionó, pero pues es un tema caro, el agua oxigenada no es barata. ¿Y cuánto aplicar? Pues es más que todo, ahí las recetas en hidroponía son medio extrañas, porque luego son recetas de, no, pues es de tanto, pues aviéntale tanto, y no, que debe ser así. Entonces, empieza a crearse un halo de que no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Ajá. Ok. ¿Qué es lo que hicimos? Aquí, bueno, detectamos primero que el pudrimiento de la raíz, tomamos una muestra de las raíces y
hay dos formas en este caso lo que yo hice fue cómo detectar que tenemos un problema, pues poniendo una raíz a funcionar, ¿no? La raíz se pone, la raíz estaba presentando pudrición, se veía prácticamente la raíz que perdía sus pelos radiculares y ya no se veía podrida, como pueden ver en las imágenes, pero que lo ven, se ven cafés, las raíces se ve que están muertas, ¿no? Pues aquí yo, como he comentado a Paula, empezamos a aplicar ozono. El ozono funcionó bien, pero tiene un pequeño problema que es caro. Y como no se puede almacenar el ozono, tiene que aplicarse en el momento. Entonces, llevar un equipo de ozono cada tiempo sí es buena idea, pero luego te causa problemas porque es caro, se te descompone, etcétera. Entonces, no es algo muy, muy conveniente. Entonces, yo corrí con Paula me decía, pues sí estás bien, pero estás como que pasando por arribita del problema. Y sí. Son desarrollos paliativos que a la final no te van a corregir el reto que estás enfrentando en este momento, sino que definitivamente lo que hacemos muchas veces en la agricultura es que nos centramos en cuál es el problema que podemos ver, que es la consecuencia, pero no nos estamos dando cuenta de cuál es la causa y poder atacar directamente allí si es que la palabra cabe. Yo creo que sí, el tema es una causa raíz, podemos agarrar varias técnicas como los 7 porqués, los 5 porqués, y llegarás a un diagrama de Chicago, 80-20, lo que tú quieras. Hablamos de un tema de calidad, ¿no? O sea, si estás viendo que aquí hay un tema de una enfermedad, entonces, ¿qué es lo que hay que hacerse en estos casos? Primero, yo le dije a Paula, ¿cómo sé que tengo Phytium? ¿Cómo sé que tengo lo que tengo? Pues, hay dos formas de saberlo en temas de microbiológicos, ¿no? O sea, primero, pues, porque lo ves, ¿no? O sea, digo, estás viéndolo. Y segundo, porque lo identificas. En este tema, en la siguiente diapositiva que la pueden ver, te puse las fotos de lo que ve el microscopio. El microscopio se ve las hifas del Phytium. Y también, una cosa que me di cuenta es que, bueno, nos dimos cuenta, porque yo se lo comenté a Paula, que cuando hay mucha alga, el Phytium tiene ventaja. Y las algas se generan porque hay un exceso de nitritos. Ajá. Exactamente. Entonces, si hay nitritos, se asocian con el Phytium y el Phytium se puede crecer. Entonces, lo que hice fue observarlo en el microscopio, tomar una muestra de la raíz y pues te vas a los libritos y a las imágenes y pues, le dije a Paula, pues esto es Phytium, porque se ven las hifas, las hifas son las partes alargaditas y se ven las esporas, ahí están. Entonces, se ve bien que es Phytium. Entonces, esa es una, y la otra es llevarlo a un laboratorio y hacerlo un cultivo para poder generar la formación, o la otra es llevarlo con un laboratorio especializado que te diga, pues, lo pongan a cultivar y te hagan pruebas metabolómicas, ¿cómo llamas? Metabulómicas, pero sí, o sea, en primera, digamos que lo ideal siempre será poder ver cuál es el comportamiento de las plantas y sí. Una de las formas fáciles para quien tiene la oportunidad de tener un microscopio siempre es una buena respuesta. Pero para ello necesitas saber cómo se ve un microorganismo, cómo se ve la característica, qué es lo que estás haciendo. Bueno, es un reto. Para quienes ese sería uno de los recursos que podrías utilizar, pero el otro, como bien dice Stona, es el laboratorio. Y en el laboratorio lo que se va a hacer es tomar una muestra para poder multiplicar y de esa manera aislar ese microorganismo o lo que esté generando el problema, y de allí se pasa a un medio especializado para poder caracterizar y efectivamente decir qué es Phytium. Entonces, son las formas, digamos, que clásicas. Y si ya quieres saber cuál es la variedad y el tipo y su causalidad, bueno, ya te metes con proteomas, metabolitos, bueno, ya los juguetes que quieras trabajar. Sí, pero mira, aquí aplicamos se ve como pato, camina como pato, parece pato, pues ¿qué es? Exactamente, porque además es algo que se presenta muy comúnmente en estos procesos productivos, en estos proyectos. Entonces, claro, hay que empezar a trabajar, y ya la gente que trabaja en proyectos como estos, como es tu casa, Tuna, ya empiezas a sacar conclusiones y ya empiezas a darte cuenta que definitivamente algo está pasando. Mi primer comentario es, hay exceso de nitritos y hay algas,
hay excesos de nitritos, de nitratos, y además mira el calcio, organiza todo, revisa el agua, revisa muchas cosas. Porque ya habías usado ozono, que cuando tú me dijiste el ozono, yo dije, eso es muy costoso, o sea, trabajar ozono en cualquier proyecto agrícola es una acción costosa y es paliativa. Y no quiero decir que no funciona, simplemente que hay que trabajarlo de manera cautelosa. Sí, bueno, puede ser una solución rápida, pero realmente no estás, si no lo haces constantemente, vas a tener un efecto secundario, ¿no? Un regreso, o sea, y eso es lo que pasó, que dejaron de aplicar ozono y enseguida volvió a crecer el hongo. ¿Y por qué? Porque tiene nitratos, todo esto, y realmente empezamos a investigar, o sea, tienes que hacer una investigación al detective de lo que está pasando. Y aquí después otra imagen, lo que pasó se veía ya realmente muy invadido y el productor decidía, ¿sabes qué? Pues esas plantas ya no van a salir, voy a perder mi tiempo, las quito, limpio todo y vuelvo a lavar. Y lavar en tubos estos es una, de veras... una pesadilla. Y yo, por ejemplo, estaba ocupando cloro y el cloro es un tema difícil de manejar. Ahí cambiamos una sal cuaternaria de amonio, que puede ser algo que puede ayudar, pero también, por ejemplo, empezamos a trabajar lo que es el tema de la limpieza en general, y yo lo que le decía, el hongo a pHs bajos se ve muy, muy beneficiado, ¿no? Entonces, es otro tema, que si tienes un pH muy cercano a 5.5, porque lo pones entre 5.5 y 6.5, la solución nutritiva. Si le bajas el pH y como está produciendo nitritos, los nitritos hacen que el agua se haga más ácida. Así es. Es una de las consecuencias de esos procesos, pero además de eso, Tona, quiero retomar un poquito el comentario que hiciste con el uso del cloro, y es que además en hidroponía tú lo que tienes es, lo quieras o no, estás produciendo materia orgánica. Y cuando trabajas cloro con materia orgánica, generalmente se generan cloramidas, y las cloramidas son bastante complejas. Entonces, desde este punto de vista, no es la mejor solución ni es lo ideal, que puede ser contundente y que muchas personas piensan que es una buena opción porque es simple, y además yo lo uso en mi casa para desinfectar. Creo que aplica para todo, pero no es así. Es importante tener en cuenta todos los aspectos que se están trabajando en un proyecto. No, y aparte, el hipoclorito de sodio, el sodio es un bloqueador del potasio y del calcio. Entonces eso, cualquier, bueno, todo agrónomo sabe, que no debe de ocupar sodio. Entonces, y porque no le conviene. Entonces, empieza a empezar los problemas, ¿no? Y puedes ocupar potasio, cloruro de potasio, bajar el pH, subir con sosa, bueno, sosa no, subir con hidróxido de potasio, subir el pH, para procurar, pero empieza a hacer un juego de muchas cosas. Y ahí es donde empieza lo interesante. Ya supimos que era Fitium, hicimos aquí, los que puedan ver, puse una colonia de Fitium, una foto que tomamos a las cifras, eso viene en la literatura diciendo, mira, esto es Fitium, y ¿sabes qué? Lo obtuvimos y sí se parece. Entonces yo creo que, pues, aplicando en términos del pato, sí, era pato, era Fitium. Entonces, ya digo yo, oye, Paula, ayúdame, que mira, me dice, ¿en qué estás descontrolado? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué tienen el descontrol? O sea, el descontrol el Fitium crece porque hay unas cuestiones favorables, ya empezamos a ver, y pues aquí llegamos a estas consideraciones, que son las siguientes consideraciones. ¿Qué consideraciones hubo y qué tiene que ver cuando hay una infección de un tipo microbiano? O sea, que hay un problema, ¿no? ¿Qué importancia de este microorganismo que puede ser? Por ejemplo, el clima del invernadero sí era favorable, había mucha humedad, había temperatura que era favorable para el crecimiento del hongo, y pues en consecuencia, y también la solución nutritiva era fuerte, era muy ácida, y aparte tenía nitratos, era medio de cultivo para hongo, y también los tubos tienen el hongo necesita fijarse a algo. Ajá. Sí, se adhiere muy fácil a esos tipos de materiales. Fíjate que la que se adhiere es el alga. Y el alga hace que el hongo se desarrolle. ¿Sí? Bueno, trabajan en equipo fantásticamente. Sí, y adiós. Y entonces ya cuando te das cuenta tienes una bonita capa café. Y todo, entonces ya sabes que tienes un problema de Fitium y unas raíces podridísimas. Que necrosa las raíces y que te va a amargar un rato
Sí, te vas a dar cuenta también porque hay un tema de oxigenación. El oxígeno no es suficiente. Me apasiona. El oxígeno no es suficiente. El oxígeno que estábamos teniendo, era deficiente. Ajá. También el movimiento de agua que teníamos no era adecuado porque también las raíces crecen y hacen un bloqueo y no era suficiente flujo. Aumentar el flujo te tiene problemas a las raíces. Si es un flujo muy grande, la raíz tiene poca absorción, etcétera, ¿no? Sí. Y pues, ya llevamos de eso. Y también empezamos a ver el tema, pues, bueno, de dónde viene, ¿no? Y de dónde vino y por qué sigue presente si yo sigo lavando y sigue habiendo botritis, ¿no? Y bueno, perdón, fitium. O cualquier enfermedad, pues, porque había vectores, ¿no? Tenemos insectos y los seres humanos no se lavan las manos adecuadamente y pues tan, ¿no? Y ahí va el microorganismo. Y creo que también cabe resaltar. O si tienes un escape o una contaminación en algún momento donde haces los tanques de recirculación o si hay alguna cosa, pero sí tiene que ver con el manejo de la parte humana, porque si hay un escape debería tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, definitivamente allí empieza a impactar. Y también nos dimos cuenta que el fitium, creemos que llegó por una plántula. Unas plántulas la trajeron de algún lugar en el mundo, las compró el productor y venían con el fitium, y el fitium ya tenía mucho tiempo ahí, o sea que fue creciendo y se fue manejando y fue llegando mucho tiempo, pues porque pues así llegó, ¿no? Ajá. Sí, y tristemente es más común de lo que quisiéramos realmente, ¿verdad, Tona? Porque la mayoría de contaminaciones en invernaderos o en proyectos agrícolas no solamente viene de repente de un manejo inadecuado por parte de los operarios, sino desde la semilla o desde la plántula. Y es que esa es una de las bases fundamentales de cualquier sistema de producción agrícola. El que sea que uses es una de las bases fundamentales. Así que es importante tener en cuenta el manejo. Y bueno, si la plántula está desarrollada bajo condiciones de invernadero, seguramente si no se controlan todo lo que acabamos de hablar, pues se estaban enfrentando a las mismas condiciones y al mismo problema que se estaba teniendo en este caso. Sí, claro, eso es un problema grave. Y la otra es que también hay microorganismos en el agua y en el suelo. En el agua, en el aire. En el aire también, sí. Y por ejemplo, si el microorganismo está ahí, genera esporas y se queda en el aire, se va moviendo y pues estás en el mismo sitio, o sea que tenías que limpiar todo. Creo que la higiene en los invernaderos por eso es tan importante, ¿no? Y a veces aquí en México como que no le damos tanta importancia al manejo de la higiene. Bueno, yo es que en Holanda, en otros países, hasta que entras con cofia y con cubrebocas para evitar la contaminación. Contaminación cruzada, ¿no? Claro que sí. Pero es que también tiene que ver con las regulaciones y con las certificaciones que ellos tienen allá. Allá son tolerancia cero. O sea, finalmente de las certificaciones que conocemos y por ejemplo, de producciones para consumo, son las más exigentes y siempre son las que ponen la parada frente a todas estas situaciones. Entonces, bueno, allí es definitivo que sí, hay un reto cada vez más grande y está bueno que quienes nos escuchan, queridos agroescuchas, que le presten atención para quienes tienen sus sistemas productivos en ambientes controlados, tengan en cuenta que la parte de higiene dentro del invernadero es de suma importancia. Y del invernadero y de las macetas y del proyecto. Y de todo, claro. Pero se aumenta más fácil en un invernadero. Sí, te decía un amigo que estaba haciendo compostas, hasta los microbios que hacen compostas tienen que estar sanos. Absolutamente. Es que los microorganismos no son ni buenos ni malos. Ellos cumplen su función de acuerdo a las condiciones para las que estén allí y lo que hacen es sobrevivir y hacer lo que saben hacer, multiplicarse, desarrollarse, y si no hay equilibrio, pues simplemente tienen una acción que de repente no nos favorece a nosotros como productores. Ok, bueno, se me ocurrió una tontería, pero no voy a decir. Okay, seguimos. Bueno, aquí le pregunté a Paula, ¿qué estrategia? Hablamos de estrategia, ¿qué? Lo primero fue identificar la enfermedad. Creo que es el primer punto, no sé si estoy correcto, creo que sí. Sí. Saber dónde se encuentra,
y dónde se está, en este caso, infectando o se está colonizando o está el microorganismo está alojado. No es lo mismo que está en las raíces, que está en las hojas, o exactamente dónde está. Porque, por ejemplo, algunos de la semicilla está en las raíces y se expresa también en las hojas. O sea, y tiene que ser algo complejo, ¿no? Completo. Y luego, la gran pregunta, ¿por qué está? O sea, ¿por qué llegó? ¿Cómo llegó? Identificar los vectores. Por ejemplo, en este caso les hablé del agua, del aire, del suelo, de los mismos productores que las pasaban, de la plántula. O sea, y había muchas cosas, y si limpiábamos una parte y encontramos una especie de mosquitas que se estaban moviendo de un sitio a otro, pues adiós, se la pasaban ahí infectando todas las tinas, algo que era un proceso de limpieza, etcétera, y pues ya ahí fue el problema, ¿no? Y luego, ¿cuándo se está infectando? También nos dimos cuenta en qué etapa fenológica, en qué etapa de crecimiento de la planta era donde era más susceptible. Uh-huh. Era entre el paso de plántula a plántula madura. Hablamos de la semana 3 a la semana 4, era cuando ya, y obviamente pues ya cuando estaba empezando a crecer, ya estaba desarrollando hojas, en ese momento era cuando más se infectaba y perdía raíces. Se podía recuperar alguna, pero la mayoría, digo, mi cliente estuvo sin vender lechugas casi un mes. Sí, qué problema. Porque ya no crecían. Uh-huh. En algunos casos no las mata, pero tampoco crece la planta, ¿no? Y pues que tienen las condiciones para la enfermedad. En este caso fue muy fuerte, ¿no? Y la gran pregunta, yo dije, Paula, ya intentamos todos. Sí, ya cuando, como buen productor, digamos que de tecnología y demás, la última estrategia es la que menos espera, ¿no? Y entonces, bueno, desde allí ya teníamos el qué y el por qué. Porque muchas veces, muchos de los errores que cometemos es que buscamos cómo hacer algo sin tener claro el qué y el para qué o el por qué. Entonces nos vamos a la locura de cómo voy a controlar sin saber claramente qué es lo que pasa o por qué está pasando. Bueno, allí lo que empezamos a analizar fue, bueno, si tenemos exceso de nitritos, si tenemos presencia de una alga, si además de eso se está presentando hongo que ya sabemos que es Phytium porque se hizo la identificación, si ya, ¿cómo podemos trabajar? Entonces, bueno, yo soy microbióloga industrial y me especializo en microorganismos. Así que dije, bueno, hay una opción, ¿por qué no empiezas a trabajar microorganismos que a pesar de que son, digamos que en un medio de solución nutritiva de síntesis química, todo el mundo piensa que no va a actuar muy bien y pues eso no es cierto. Los microorganismos pueden funcionar perfectamente en procesos de producciones agrícolas convencionales y pueden hacer, bueno, esto es lo que llevo especializándome, trabajo con los clientes precisamente de esta razón y es porque tú lo que puedes hacer es potencializar al máximo lo que estás haciendo desde el punto de vista nutricional y si una planta está bien nutrida no tiene por qué enfermarse. Es el principio lógico de trofobiosis, que cuando la planta está sana es porque su suelo o su sustrato está sano. Entonces, si es de esa manera, podemos establecer que sí, efectivamente, hay un equilibrio y la planta es capaz de defenderse porque los microorganismos están ahí simplemente que no la van a afectar, si es el caso de microorganismos. Y una reacción lógica de la planta es simplemente o va a producir más aminoácidos o va a hacer un desbalance que a la final va a permitir que se desarrolle esa presencia de un hongo, de una bacteria o de un insecto que se puede convertir en plaga. Sí, fíjate que también me acuerdo mucho de una clase que tuve de plagas agrícolas, que me decía, cuando hablamos del tema de microorganismos, me decían, ¿ustedes creen que las plantas no se defienden? Sí, no son tontas. No, las plantas también se defienden, tienen varios defensas. Claro. La primera defensa es la pared celular. O sea, las raíces tienen fuerza, no sé, pero si esta falla, si bajan las defensas, tienen defensas bioquímicas. Ajá. También. Y o sea, es un proceso muy complejo que a lo mejor mucho de eso está conocido, pero mucho también es desconocido, ¿no? Entonces, sí.
Y además de eso, Tona, es que, o sea, tienen primero una barrera física que es de acuerdo a la estructura de la raíz como tal, como tú bien lo dices. La otra defensa es una defensa bioquímica o de sustancias que bien puede ser para controlar, para eliminar o para, digamos que, como ahuyentar o generar repelencia, porque eso las plantas también lo pueden hacer. Pueden producir alcoholes o ácidos o fenoles o sustancias que van a determinar el efecto de, pueden atraer otras plantas, otros bichos, otros insectos que les van a ayudar a controlar. No están solas, ellas no son tontas, pero si la planta no está equilibrada, por más que quieran, no se va a poder defender con todas las armas que tiene. Y también hay una cosa interesante, Pau, yo no te doy cuenta, porque yo doy cuenta en la parte de hidroponía, a lo mejor estoy diciendo algo que mucha gente no sabe, yo me doy cuenta, por ejemplo, si tú tienes un medio líquido, todas las señales químicas que tenga una planta se las va a transmitir a las demás. Entonces, es interesante, por ejemplo, si tú maduras, y pasan las lechugas, si tienes muchas lechugas y de repente una florea, cuando una lechuga florea se amarga, y ya no sirve para venta. Si tú el sabor realmente es maluco. No sabes, sí, bastante feo. Si tienes una lechuga, tengas todas las normales, pero una se te ocurre que floree, todas se amargan. Entonces pierdes toda una producción. ¿Por qué? Porque es una señal bioquímica. Lo mismo pasa acá con las y es un tema que tiene la hidroponía. Si una planta se infecta, se van a infectar las demás. O sea, ¿por qué? No se van a infectar de tipo real, sino que van a tener una reacción parecida a la que está enferma. Claro, porque es simplemente una señal que están enviando de intercomunicación entre ellas y esa condición está en el ambiente. Lo mismo pasa en el suelo. En el suelo pasa exactamente igual. Lo que pasa es que de repente pensamos que es más simple o más obvio porque es líquido y pasa más fácil, pero en el suelo también hay transición. ¿Sí? Están interconectadas. Sí. Y no es chiste el tema de Avatar, así que bueno, si queremos revisar o que vean Fantastic Fungi o que vean Kiss the Ground, ahí tienen bastante cosa, información, sobre todo gráfica, para que puedan ver todas esas interrelaciones. Sí, y por ahí un documental ahí de cómo se comunican las plantas, que me llama mucho la atención de cómo le hacen, o sea, que realmente cómo se comunican y no tienen un lenguaje como nosotros, pero tienen formas de comunicarse de otras formas, ¿no? Claro, la telepatía es una de ellas. Entonces es algo tan simple como eso. O atraen, o repelen, o simplemente estimulan. Sí, no esas palabras rebuscadas, Pau, que los vamos a variar. No es una palabra rebuscada, es el término. Ok, está bien, no me regañes. Ok, seguimos. Bueno, de repente, y les voy a decir la verdad, llegó el cliente, ¿sabes qué? Fui con mi famoso agrónomo de cabecera, que es el que me vende los agroquímicos, y me dijo que le pusiéramos vasillos subtilis. Y yo, ¿qué? Sí, o sea, tantos años esperando este momento y llegó. Pero bueno, entonces, sí, pues me llegó con un producto muy famoso de cierta compañía que es muy conocido en el mundo. Yo dije, ching, ¿y cómo? Me dice, ¿cuánto le echo? Me dijo que le pusiera tanto. Y yo digo, no, a ver, déjame leer, te conviertes en el famoso agrónomo de etiqueta, y no etiqueta por fino, sino porque ves una etiqueta y ves qué dice, y entonces fue el primer punto, dice, bueno, ¿cuánto tenemos que agregar? Entonces yo vi que el primer término, ¿cómo se miden los microorganismos? La eficiencia de los microorganismos. Es un término que explicado sería unidad formadora de colonia por mililitro, esto es, a ver que Paula lo diga correctamente, a ver, Paula. Bueno, empezando porque las unidades formadoras de colonia es una de las medidas que se tienen para evaluar la presencia de un microorganismo, teniendo en cuenta que parte desde una única célula, es decir, que cada colonia o cada agrupación o producción de ese microorganismo, en este caso bacterias, lo que va a partir desde una única célula. ¿Que cuántos individuos hay en una colonia? Bueno, eso es otra historia, pero finalmente es como la unidad de medida, que cuando es en un medio líquido, se mide en unidades formadoras de colonia por mililitro o UFC, por sus iniciales. Y si es en un medio sólido, lo que medimos es unidades formadoras de colonia por gramo. Esa es la forma adecuada de hacerlo. Pero la eficiencia no se mide desde allí. Allí lo que estás evaluando realmente es la concentración de este microorganismo.
La eficiencia se mide con pruebas específicas en cuanto que si son solubilizadoras de fósforo, por ejemplo, tienen que hacerse pruebas específicas donde se establezca la enzima, la hormona, el proceso y cuánto puede o es capaz ese microorganismo de solubilizar. Sí, entonces, claro. cada prueba, esa parte es distinta y tiene unos parámetros establecidos. Sí, y aquí el caso que, ¿por qué ganamos Bacillus subtilis? También de una marca nacional que se llama Baseo, esa la puedo decir porque mi cuate que me la vende es mi amigo, son células, son cepas locales. Hagan de cuenta que estamos agregando muchas canicas a las raíces a la solución, que van a flotar y se van a generar. Aquí lo que me quedaba la duda es el cuánto tiempo, cómo vienen las células, porque las células, en este caso de los bacillus, vienen en forma de esporas, vienen dormidas y hay que despertarlas y requieren energía. Y cometí un error ahí de quererlas activar con azúcar, y eso no es bueno, porque te crean otro tipo de problemas con la solución nutritiva. Yo creo que es suficiente cantidad para que puedas tenerlas dentro del medio de cultivo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Bacillus subtilis? Va a competir y a atacar al Phytium. Eso es lo que reporta la literatura. Es una de las formas de hacerlo, pero no se trata tanto, Tona, del problema de que hayas añadido azúcar y que se hayan activado las células o las esporas que están allí, en las estructuras de dormancia que están del microorganismo. Se trata más bien de cuál es la concentración de ese producto, cuál es la característica, es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a cepas nativas, bueno, ahí ya entramos por ahí estuvimos hablando de eso creo que en el primer episodio de microbiología que hablamos, estábamos hablando de la eficiencia y la eficacia. Es cierto que las cepas que son propias de de una determinada área van a generar un beneficio porque están adaptadas a condiciones climas óptimas y se van a desarrollar súper rápido. Pero eso no quiere decir que sean más eficientes, porque eficiente significa que es en menor tiempo que puede hacer una tarea. Entonces se demoran de repente en adaptarse un poco más, pero funcionan de mejor manera. Entonces ahí hay que hacer un equilibrio. Pero más allá de eso, lo importante es trabajar también con que no sea un solo organismo, sino que lo ideal siempre es que trabajemos con distintos microorganismos y tengamos beneficio de todos ellos, porque una de las cosas que más llama la atención y que está saltando las alarmas de muchos de nosotros es el tricoderma no tiene la solución para todo. Vamos para eso. Pero también es muy importante que, por ejemplo, aquí Bacillus subtilis fue utilizado por esto y es una célula muy pequeña. Son de aquí, más o menos, de una micra es como una millonésima parte de un metro. Una millonésima parte de un metro, y es una bolita, o sea, y llevetas muchísimas. Ahora también la gente que te lo vende con un medio ya activado, que eso lo aprendí, que no tienes que hacer de nada. Sí vas a perder, pero esa activación va a depender mucho de cómo esté tu medio, y eso está interesante. Pero también creo que es un punto importante, Pau, que yo me di cuenta, hay que aumentar la aireación, hay que hacer que el agua esté, en este caso de hidroponía, tiene que estar bien aireada, y no, normalmente el oxígeno, y este es un tip número 1, son 4 partes por millón lo que se disuelve en agua, y lo podemos subir con una buena aireación hasta 8, 10, 12, por ahí se manejan sistemas forzados, nanoburbujas que le llevan hasta 20, pero sí, entre más tenga, pues más, porque esas son bacterias aerobias que necesitan aire. Si no tienen suficiente aire, pues no van a poder comerse la materia orgánica y atacar al Phytium. No van a poder competir, exactamente. O sea, que es un punto que aumentas la aireación, y lo mismo debe de pasar con lo que estás agregando. Si agregas algún producto a una raíz de una maceta, debes tener bien pensando que la aireación es muy importante. Nosotros lo hicimos a través de un Venturi, o sea, metiendo el aire con una bomba y Venturi, y funcionó bastante bien. Me voy al siguiente paso. Y el siguiente punto de lo que dice Paula, de repente también mi gente llega con tricoderma. Es que me dicen que también le ponga tricoderma. Y yo, Paula, tricoderma. No. De hecho, fui yo la que te dije,
ojo con eso, no utilices una sola cosa porque en el medio no vas a tener una buena respuesta. No, yo con un producto que decía, tengo tricoderma, tengo Bacillus subtilis, tengo Bacillus quién sabe qué, y como sé, y cuando ves las concentraciones, pues nosotros los tienes como mínimo, o sea, ¿y qué estoy metiéndole? Pero yo la verdad, aquí en esta parte, me fui a la literatura, busqué, y no hay mucho, en hidroponía no hay mucha gente que haya ocupado tricoderma en medios líquidos. No, y una razón clara es porque se supone que tú estás controlando antes de y que se supone que desde el punto de vista debería estar equilibrado. Pero claro, si no se tiene en cuenta que hay más factores cuando evaluamos solamente uno de los factores, si no tenemos en cuenta que en todo proceso y en todo proyecto siempre es multifactorial y hay muchos aspectos para tener en cuenta, ahí es donde generalmente nos estamos poniendo un reto mucho más grande. Porque sí, claro, no es una sola cosa la que impacta. Sí, este producto tenía en menor concentración, 2.5 por 10 a la 6, o sea, millones de unidades formadas de tricoderma por mililitro. El tricoderma es una molécula más grande, es una célula más grande. Un organismo más grande. Más grande, es más de mayor tamaño. De cuenta que hablamos, si el otro es un balón de fútbol, esto sería como un tráiler, así, pero más o menos. Ten cuenta de la idea, estamos aventando de tráileres, o sea, y va a competir contra una que tiene el tamaño del balón de fútbol, más o menos como el doble del tamaño del fútbol. Que es pero ahí estamos hablando en cuanto a agrupaciones, porque si tú te das cuenta, el tamaño es de 3.5 a 2.4 micras, sí. Y el otro tiene de 1 a 2, así que bueno. Claro, la diferencia en microorganismos es grande, pero además de eso tiene que ver con el tema de que uno es, digamos, que células sin núcleo y el otro tiene células con núcleo. Esa es otra diferencia importante. Pero más allá de eso, es tener en cuenta cuáles son los beneficios que vas a tener cuando la diversidad es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando tienes diversidad, lo que vas a lograr es múltiples beneficios de todos los organismos con los cuales estás trabajando. Y es lo que realmente, por lo menos yo desde mi punto de vista, intento trabajar. Es como la naturaleza lo hace. Es lo más sencillo. No hay una sola cosa. Hay muchas interactuando y todas se benefician y todas cumplen un papel importante. Y también fíjate, por ejemplo, otro punto importante es que Bacillus subtilis es muy pequeño y crece muy rápido porque es bacteria. Claro, por ser bacteria. Los hongos son un poquito más chinchosos, digo yo. Son un poquito más tiempo, o sea, otros, claro, como dices tú, tarda 8 minutos en duplicarse si tienen los métodos de las bacterias, el Bacillus subtilis tarda muy rápido y el otro tardará un par de días. Pero su método es muy diferente. Por ejemplo, subtilis puede estar en el medio acuoso y tricoderma tiene que estar fijado a la planta. Pero la mayoría de veces es como trabaja desde 3 puntos de vista. El tricoderma lo que hace es que puede actuar por comensalismo, es decir, que puede ser parásito del patógeno, del hongo que está generando en esta oportunidad un problema. Puede también hacer por competencia, que va a competir por un espacio y tiene la capacidad de hacerlo porque produce antibióticos y algunas enzimas como la tricodermina. Entonces, eso va a hacer que no crezca de manera adecuada el otro organismo al que se está enfrentando. Y la otra es, pues, por competencia de alimento, o sea, competencia por alimento, por competencia por caza o simplemente me lo como yo también. Entonces, y es importante saber esto porque ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo yo? Y voy a decir, empecé también por decir, ¿cuánto le agrego? En vez de etiqueta, dice, no, pues tengo que agregar tanto. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, de Bacillus subtilis, para 100 litros tenía que agregar 1 mililitro. Y como estaba en polvo, le agregué 2 gramos. Y era muy poquito. Y decía de etiqueta, no, ¿por qué tan poquito? Porque no necesita más. Entonces, y bueno, ¿qué pasó? Ahora sí, vámonos a los resultados. Eso se los platico así a ciencia cierta de qué fue lo que pasó. Pues pasaron varias cosas. Que primero se detuvo el hongo, el Phytium se detuvo. O sea, ya no hubo más infección. Algunas plantas se pudieron rescatar. Eso fue interesante. Pero cuando agregamos tricoderma, pasó otra cosa bien rara. Y eso fue cuando que ¡Paula! Empezaron a crecer las plantas muy rápido. ¿Por qué? Porque hubo una asimilación mucho más rápida del fertilizante.
Ese es un efecto que tuvo benéfico para la planta y sí muy fuerte, porque antes teníamos que las hojas muy delgadas y empezó a haber mejor absorción de nitrógeno. Quiere decir que no solamente eso. tricoderma fue yo cuando me encontré eso dije, las hojas se sienten muy diferentes en la densidad, el sabor de la lechuga es mucho más rico, hicimos una medición de azúcar, me acuerdo, hice una medición de azúcar en la raíz y estamos casi al doble de azúcar. ¿La medición la hiciste en grados Brix? En grados Brix, sí. Una lechuga más o menos andaba como en 2 y esta la encontramos como en 6, de 4 a 6. O sea, es muy fuerte. Porque lo que va a pasar, y no es solamente Tona porque haya tomado más nitrógeno, sino porque Tricoderma tiene una particularidad y es que trabaja también estimulando el desarrollo del sistema de raíz porque también tiene alguna capacidad de solubilizar fósforo y de trabajar con otros microorganismos en asocio, siempre y cuando esté equilibrado el asunto, pero además de eso, a medida que aumentas un nutriente, la planta por equilibrio va a aumentar los otros. Y cuando la planta aumenta su nutrición, su tiempo de cada etapa fenológica va a disminuir, por eso hablamos de precocidad. Y si además de eso hablamos de la calidad que tiene cada producto, ahí vamos a ver la gran diferencia. Por eso es que muchos de nosotros cuando hacemos análisis decimos que nutricionalmente son mejores los productos que tienen presencia de microorganismos y esto se ve mucho en la agricultura orgánica, sustentable, agroecológica y sigue contando. Sí, claro, obviamente que hay una ventaja fuerte, pero en este caso la hidroponía pues no es orgánica. O sea, exacto, no, y esa es una de las razones por las cuales la gente no utiliza los microorganismos en hidroponía, pero fíjate que a pesar de que a regañadientes y todo, se dieron cuenta que efectivamente tiene un efecto, porque no necesariamente, o sea, el microorganismo lo que hace es crecer bajo las condiciones. Ellos no se ponen a quejarse porque hace calor, hace frío, estoy deprimido, no, simplemente cumplen su función de lo que son. Y si tienen las condiciones, digamos que adecuadas a las cuales se van a adaptar, si son facultativos, por ejemplo, se van a adaptar a unas determinadas condiciones, lo que buscan es proliferar y hacer su mejor desarrollo y adaptarse finalmente a las condiciones que ellos mismos van a regular, porque son los microorganismos los que regulan esas condiciones. Sí, y fíjate que también qué interesante la estrategia que ocupé para este proyecto, bueno, que sacamos en conjunto ya para el proyecto es, primero lo que hicimos cuando encontramos el Phytium, pues primero detectarlo, obviamente, la segunda fue subir el pH, subirlo alrededor de 7, obviamente la planta vamos a tener un poco de detrimento en su nutrición, porque no va a ser tan fácil para ella nutrirse, pero en ese momento vas a favorecer el crecimiento del Bacillus subtilis, que es el primero que estás apetiendo, ¿no? Entonces sí, porque es mucho más favorable para esas condiciones. Una vez que está creciendo, te metes los 3 días a ese pH, 3-4 días a ese pH, y ya cuando se detuvo el crecimiento del Phytium, entonces ya le bajas el pH y empiezas a ocupar tricoderma. Tricoderma, si no estoy mal recuerdo, Pau, requiere un pH más ácido, y sobre todo en medio líquido. No necesariamente, pero fíjate que la razón por la cual trabajaste más que todo primero y fue lo que nombraste hace rato, y es que el cliente llegó directamente con el Bacillus, porque digamos que el primer microorganismo yo te habría recomendado otro y de hecho lo hice, pero finalmente, bueno, esperemos a ver cómo nos va con esto cuando el cliente ya llegó con el Bacillus y fue, digamos que una buena respuesta. En lo que nos ocupamos, como dices tú, es generar las condiciones adecuadas para que Bacillus se desarrollara bajo las condiciones que tenías y empezara a controlar de una manera, equilibrar todo el proceso. Pero lo que notamos también es que no era suficiente, porque de una u otra manera, digamos que había algunos picos de crecimiento. Entonces allí es cuando empezamos a trabajar con otro microorganismo. Lo ideal siempre será esto, pero para ello debemos conocer la dinámica de cada microorganismo, cómo se comporta la planta y sobre todo tener toda la información de las condiciones en las que estás trabajando, porque no es lo mismo una condición ácida que una condición básica.
Definitivamente, y para esos métodos es mucho mejor. Es complicado, pero vamos a empezar a concluir, Pau. Creo que ya pusimos un ejemplo y creo que, yo creo que el primer punto que yo podría recomendar en este caso, si piensan ocupar microorganismos como parte de un esquema de nutrición, de prevención, de manejo de enfermedades, es primero asesorarse adecuadamente y planear y preguntar bien, saber qué estás midiendo, porque yo también veo que es un tema. Se empiezan a aplicar a microorganismos así como tú échale, tú ponle, pero realmente a mí la parte más complicada, que se me hacía la parte más complicada de este tema, era el manejar las concentraciones. Realmente si estoy agregando de más y estoy agregando de menos, y realmente le privamos muy poquito de cada producto, porque queríamos favorecer el crecimiento. Muchas veces que aquí no como échale más, digo, no, porque lo vas a desperdiciar o no va a crecer. No, pues en esas condiciones en las que tú estás, el crecimiento fue muy bueno y no hubo necesidad de aplicar tanto porque tú estabas trabajando con una solución nutritiva. Sí, claro. O sea, los minerales están expuestos. Entonces, definitivamente hay que conocer las condiciones en las que estás. Tienes que conocer todos los parámetros. Si no tienes en cuenta los parámetros, y es que tú, Tona, en ese proyecto eres muy diligente con todos los aspectos, porque tú mediste oxigenación. Tú hiciste el montaje, por lo menos, de la lámina para poder ver en el microscopio. Sí, claro. Además, estabas evaluando y midiendo todos los parámetros climáticos dentro del invernadero. Tienes los sensores allí trabajando. Entonces, fíjate que toda esa información es conocer el proyecto, saber qué es lo que está pasando y de allí será mucho más fácil proponer una respuesta o una alternativa de manejo. De lo contrario, empiezas a dar palos de ciego y por eso es que mucha gente no cree que esta es una alternativa que tiene todo el sentido y todo el efecto positivo que tuviste, que se dio y que tu cliente pues está muy contento. Sí, por ejemplo, aquí hablamos también voy a poner un poquito melancólico y literario. Hay dos cosas interesantes. Primero fue el postulado de Koch, que también platicábamos hace tiempo de él. El postulado de Koch es saber que realmente tienes la enfermedad y que la puedes desarrollar. Esto es, agarramos plantas sanas y las pusimos donde estaba la enfermedad y efectivamente se enfermaron en las condiciones que estaban. Quiere decir que teníamos un descontrol y esto no significa que el hongo atacó, sino que tenía las condiciones para crecer. O sea, no atacó, los hongos no son perros. No atacan. No. No, se tiene las condiciones para crecer, entonces sí nos dimos cuenta que teníamos un problema. Y la otra, yo me acuerdo mucho de la historia de Louis Pasteur. Louis Pasteur, como primer gran microbiólogo, primer gran biotecnólogo, el padre, el santo de todo esto, lo que hacía era primero preguntar, o sea, antes de hacer, preguntar qué está mal, tráeme uno sano y tráeme uno enfermo y los comparamos y me dices cómo crecían. Y eso es, empezamos con el primer microbiólogo industrial de la época, el primer biotecnólogo, que fue Louis Pasteur. Eso fue lo que hizo y es lo que estamos haciendo. Y creo que también el manejar ya términos que tenemos ahora de científicos y la tecnología, que es oxigenación, iluminación, temperatura, humedad, tiempo real, y sobre todo que tenemos estas cosas, podemos identificar que realmente es una enfermedad, ¿no? Y qué estrategia podemos seguir, ¿no? Sí, y fíjate que estás diciendo algo súper importante, Tona, y es que esos parámetros que estás midiendo ahora no quiere decir que antes estuvieran ausentes, porque el oxígeno sigue existiendo, la luz sigue existiendo, la temperatura existe desde que estamos aquí pues en el planeta. El tema es que ahora podemos medirla y ahora podemos medirla más fácilmente y poder hacer seguimiento y poder medir con parámetros, y de eso se trata la calidad. Es ver en qué momento yo tengo que ejercer un control, que lo ideal es que si yo veo que a los 30 días o en la etapa que pasa desde la plántula pequeña a ser una plántula grande que tiene un determinado tiempo, ahí es donde yo tengo que estar pendiente y hacer un control. ¿Y cómo hago ese control? ¿Cuál sería el control en este caso? Bueno, una medición. ¿Y cuál sería, digamos que el recurso? Un análisis físico-químico, microbiológico, montarlo en el laboratorio, ver los sensores, hacer una curva de crecimiento. Son muchas herramientas que podemos trabajar y allí es donde impera la importancia de todo esto que estamos hablando.
Si es biotecnólogo, haz lo tuyo, ¿no? Bueno, no se sí. quita con agua, por favor. Y bueno, vamos con la siguiente conclusión, que yo creo que sería la más importante de este episodio, es los microorganismos tienen que ocuparse con responsabilidad. Absolutamente. Sí, porque si abusamos de ellos y hacemos un mal uso de ellos en la agricultura, podemos provocar un problema más grave. Sí. Variedades, por ejemplo, tricoderma, pues antes era una enfermedad, ahora eso ya es un aliado, o sea, antes era otro, puede haber otras cosas que no estamos viendo, y también la calidad de los insumos que estamos empleando y cómo lo estamos haciendo tiene que ser bastante bueno, y estamos estar seguros de lo que estamos aplicando. Pero el asunto, Ton, aquí está en que, claro, el producto tiene que ser bastante bueno, pero tú cómo mides que ese producto sea bueno. De hecho, uno de los retos por los cuales yo estoy en la locura ahorita de dictar un curso de calidad es precisamente eso. ¿Cuáles son los parámetros específicos que tú tienes que tener en cuenta para poder hacer esas medidas y en qué momento hacerlas y cómo traduces eso que estás midiendo, ya sea en campo o sea en laboratorio? Pues que esperemos que pronto nos lo digas, porque esa es una gran respuesta, ¿eh? Sí, dependerá. La idea es que pensamos que son recetas mágicas y resulta que lo que necesitamos entender es que cada cultivo, cada proyecto agrícola es un mundo y es un proyecto distinto. Si lo vemos con esa mentalidad y tenemos en cuenta todos los aspectos que juegan a favor o que están incluidos dentro de ese proyecto, voy a tener una respuesta más afinada y de allí en adelante, por lo menos lo que yo enseño es: tú tienes que tener la capacidad de generar controles dentro de tu proceso para generar allí esos aspectos y poder tener el recurso adecuado y competente dependiendo del reto el que estés enfrentando, si es que lo estás enfrentando o no. Y lo ideal es que no se te presente. Sí, claro. Esa es la meta, es prevenir más no controlar y no generar, digamos que manejos que puedan ser paliativos, porque el problema seguirá estando allí y económicamente no es viable. Sí, y por ejemplo, eso es la parte bien interesante que estás diciendo y creo que lo voy a decir ahorita. Económicamente es muchísimo más barato trabajar con microorganismos que con agroquímicos. Absolutamente, y es que vas a potencializar, o sea, tiene una respuesta y por eso dije que era sostenible y sustentable, porque tiene una respuesta que va a generar un beneficio en el resultado, es decir, va a generar un beneficio en el cultivo porque va a gastar menos y va a producir más, vas a manejar digamos que tu recurso suelo o agua, vas a tener un beneficio porque esa condición te va a dar una planta de mejor calidad y eso lo viste con la consistencia de la planta, el tamaño, y lo que no les hemos dicho a los agroescuchas es que además las plantas son precoces y alcanzan el tamaño y la necesidad que tenía el cliente para poder despachar sus plantitas incluso más antes. Entonces, estamos generando estamos estimulando que la planta alcance su etapa fenológica siguiente más rápido, lo que indica precocidad. En resumen, lo que estás diciendo es que estamos produciendo mucho más eficiente y más barato. Muchísimo más barato. Y por eso es sostenible. Bajando. Sí, sostenible, sí. Creo que en resumen, a lo mejor yo cuando hicimos otros métodos y explicamos sí, es un reto muy grande y a mí me gustó mucho porque incluyes ingeniería, incluyes microbiología, incluyes todo, y pues yo digo que se me hizo un gran reto, muy divertido, y ¿qué puedo sacar como conclusión? Sí vale la pena meterse, pero hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, sobre todo se puede, y bueno, Pau tiene ya como siguiente parte, que los episodios que siguen de este tema de microbiología aplicada a la agricultura que estamos viendo, vamos a hablar sobre especies, vamos a traer a más gente hablando de este tema. Es el primero que tuvimos, y yo le dije a Paula, vamos a ver así como si fuera cátedra. Pero ¿por qué no presentamos el proyecto que tuvimos, que practicamos en conjunto? Y se me hizo muy divertido porque, pues créanme que sí me hizo pensar, me hizo activarme, y sobre todo me hizo tener un buen resultado, ¿no?
Y sobre todo... Sí, finalmente... Sí, perdona que te corte. Finalmente no hablamos, digamos que de microorganismos como tales, sino de grupos funcionales y que muchos de los microorganismos juegan dentro de muchos grupos funcionales. No tienen una sola actividad, cumplen muchas, pero dependiendo de las condiciones vamos a estimular una actividad u otra y mi respuesta siempre será la misma, la diversidad de la respuesta. Por eso es que siempre recomiendo los consorcios y no un microorganismo. Y es algo que de repente ahorita la gente va a tomarlo como moda, así como sustentabilidad y agricultura orgánica. Y bueno, qué bueno que sean más personas las que siguen esta onda, pero de verdad es una herramienta importante. Hagan las cosas. Lo que no se mide no se puede mejorar. Sí, y aquí medir esto está complicado. No es de un día para otro. Sí, absolutamente. Me queda muy interesante todo el tema. Yo creo que vamos a dar el siguiente episodio. Tendrán otros 2 episodios más de este tema. Y que sigues a hablar sobre especies, que ahí sí, Pau, ahora sí te vas a explayar. Aparte de estas 2 que hablamos hoy, que fueron las que tuvimos de Bacillus subtilis y Trichoderma, hay muchísimas más, y eso ya complica o hace más divertido esto, ¿no? Y si no confíen con su microbiólogo o biotecnólogo de confianza, que les ayude a resolver el problema. Sí, más allá de cualquier otra cosa, la recomendación que yo dejaría aquí, Tona, para que la tengamos siempre en cuenta, es que usemos con responsabilidad lo que hacemos. O sea, hagamos lo que hagamos, hagámoslo responsablemente. Y el hecho de que sea biológico o que sea orgánico, no quiere decir que no pueda generar un desequilibrio, y a mí me da pánico pensar que todo el mundo piensa que tricoderma es la respuesta, cursos de multiplicación, aislamiento, identificación, no sé qué, y de lo único que hablan es de tricoderma, y de verdad, por favor, tengan en cuenta que la diversidad es la respuesta. Sí, yo te preguntaba porque todo el mundo dice, no, tricoderma es como que es el Michael Jordan de los microorganismos. ¿Ves? Bueno, ¿no? Así como Saccharomyces es la rockstar de las levaduras, y así como si hablamos de bacterias, Bacillus es un buen ejemplo, pero tenemos otras bacterias que son fantásticas. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a pensar cuáles son las características y, ojo, no conocemos ni siquiera el 0.3% de la capacidad microbiológica que hay, por lo menos en el suelo. Así que, ojo, por favor, tengamos cuidado. No somos los dueños de la naturaleza, hagámoslo de forma responsable. Pues yo también hice mi parte en la hidroponía, y pues seguimos con la parte que crecer. La hiciste perfectamente, Tona, porque si no se hubiera hecho la ingeniería y no se hubiera hecho los controles, no habríamos logrado nada. No, yo que sí, que brincamos a otro proceso de producción de raíz profunda, créeme que se presentó la botrytis y la resolvimos en 2 días. O sea, ya eso será un tema de otro. Eso será otra tertulia de estas. Pero ojo, no siempre estos microorganismos van a ser la misma respuesta. Ojo con eso. Tengan en cuenta todas las condiciones. Estudien, siempre será la mejor respuesta. Sí. Pues muchas gracias, Pau. Despedimos el episodio, casi para cerrar esta temporada. Cerraremos con este tema de las temporadas. Pónganos las 5 estrellas que dice Pau siempre en Spotify, que gracias a Dios hemos recibido varias y estamos en un muy buen lugar de ciencia. Gracias a todos ustedes. Sí, y ya nos vemos en 37 países y ya tenemos un resumen de fin de año que va a estar muy divertido. Muchas gracias a todos por escucharnos, y pues ya aquí están los datos, se los voy a poner otra vez, los datos de Paula, si quieren un poco más de información, está en Agrobiota SAS, comuníquense con nosotros al podcast, aquí está agronauta@proi, en las redes sociales, tenemos, este video también va a estar en YouTube, va a estar en nuestra red de LinkedIn, estamos en todas las redes sociales, estamos como Agrobiota, como Paula, como Tonatiuh Quiñones, también estamos allí, se pueden comunicar con nosotros por cualquiera de los medios, y recuerden que este podcast nació para compartir información que pueda ser útil para todos ustedes.
Y nuevamente, si creen que ha sido de valor para ustedes, por favor, compártanlo. Pues gracias, Pau. Gracias, Tona. Estuvo buena la conversa. Claro, definitivamente. Pues gracias a todos. Chao. Gracias, Agroescuchas. Chao, Tona. Chao. Bye.